la dignidad, si nos vamos en principio a la etimología, viene del latín dignus, que significa valor, o sea, valía. Es decir, el ser humano, aquí habría dos vertientes. Hay una dignidad que reconocemos quienes somos creyentes, que somos creyentes en Dios, pues sabemos que el valor de existir, se debe a haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esto nos lo dice Génesis en el capítulo 1, versículo 26. Quienes somos creyentes reconocemos ese valor extraordinario de haber sido creados por Dios. Y entonces sabemos que nuestra dignidad, que ahorita tenemos las características de la dignidad, pues nos deviene precisamente de nuestro origen, de haber sido creados por Dios en un acto de procreación de nuestros padres. Entendiendo esto, este valor, de hecho, esto se traslada incluso a las legislaciones a nivel mundial, porque lo que tiene valor hay que protegerlo. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, allá en 1945, se dice: todo individuo tiene derecho a la vida y al respeto a su dignidad. Y de este fundamento, independientemente del país, pues surgen las leyes, porque las leyes lo que hacen es reconocer un derecho a quien es valioso y que debe ser respetado. Básicamente, allí incluso nace no solamente el concepto de dignidad como seres creados a imagen y semejanza de Dios, sino desde el punto de vista legal, los derechos precisamente protegen ese respeto por el solo hecho de existir. Se habla también para el no creyente de una dignidad que llamamos ontológica, es decir, quien no reconoce haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, por el solo hecho de existir, tiene un valor inherente a su persona que le da esa dignidad como ser vivo y que además la ley positiva, las legislaciones en general, protegen ese derecho con el marco de referencia legal que cada país tiene. Entonces, básicamente es eso, la dignidad y los tipos de dignidad. Bueno, pues para nosotros como creyentes es muy fácil y además con un gran compromiso por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y para quien no es creyente, pues tiene una dignidad ontológica que de todas maneras los sistemas legales en la generalidad de los países protegen. La bioética personalista se basa fundamentalmente precisamente en el derecho a la vida, porque sin vida, pues todo lo demás no tiene sentido. Es decir, no podemos hablar alguien que está muerto, ¿me entiendes? Es decir, los principios morales se apegan a la vida. Y entonces este principio de bioética personalista se reduce a 4 cosas que siempre es importante revisar a veces en estos temas, que yo sé que pues las pasiones a veces se polarizan, pero este principio nos dice algo muy básico y que es importantísimo. Y es una manera, es como una óptica para poder visualizar ese tipo de problemáticas. La vida tiene que estar unida a la verdad, a la libertad y a la responsabilidad. ¿Cuántas veces vemos que quienes trabajan en favor de la muerte, pues en realidad hay mentiras encubiertas y en aras de una libertad radical generan una irresponsabilidad, porque nadie habla de la libertad responsable, simplemente se habla de una libertad. No puede haber libertad sin responsabilidad. Cualquier acción que nosotros elegimos, entendiendo la libertad como elección, implica una responsabilidad. Y esa responsabilidad precisamente está acotada desde el punto de vista moral, pues por la ley moral, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahí implica las responsabilidades que tenemos quienes queremos tener principios morales, o simple y sencillamente en las legislaciones lo que se trata es cuál es la responsabilidad ante determinados hechos. Y lo que se ha venido distorsionando es que yo modifico las leyes para tener derecho a la muerte. Hoy vemos con mucha preocupación cómo 2 cosas que van en contra de la vida, como serían el aborto y la eutanasia, pues en el aborto, increíblemente,
Hacemos leyes donde los padres puedan matar a sus hijos. Y en la eutanasia se hacen leyes donde los hijos puedan matar a los padres. Fíjate nada más las incongruencias a las que estamos llegando, porque estamos tergiversando el sentido de una ley, así sea una ley positiva, para darle una apariencia de verdad y de derecho a lo que visiblemente es una mentira y que va en contra de la vida. Ese es el punto donde estamos parados como sociedad, y que desafortunadamente lo que tú decías, bueno, pues hay muchas mentiras que muchas de las veces penetran en la sociedad y hacen que esto se complique mucho más. En la primera parte del documento, Donum Vitae, que de hecho está firmado por en ese entonces el cardenal Joseph Ratzinger. Es decir, el cardenal Ratzinger, que llegaría a ser después, muchos años después, Benedicto XVI, fue quien, digamos, dio la firma de confirmación de este documento. Y entonces básicamente el documento se divide en tres partes. La primera parte es el respeto al embrión humano. Y entonces, fíjate, surge aquí respeto. Quiere decir el respeto que está asociado a nuestra dignidad, porque somos seres valiosos. Y entonces déjame darte, nada más para podernos ubicarnos en contexto, las características de la dignidad humana, que no las he mencionado. La dignidad es infinita en el ser humano, es intransferible. Yo no puedo transferir mi valor a otra persona, por eso se respeta la individualidad de cada ser humano. Es irrenunciable. Algunas veces, en algunos conflictos, particularmente conyugales, escucho la palabra y me dicen, es que él destruyó mi dignidad. La dignidad no se puede destruir. ¿Se reconoce o no se reconoce? ¿O qué hago yo en el caso de que alguien no la reconozca para que sea reconocida? Entonces llevamos infinita, intransferible, irrenunciable, imperecedera. Nuestra dignidad permanecerá independientemente de el espacio físico, y cuando muramos el día de mañana es imperecedera porque tiene que ver con nuestra parte espiritual. Y además otra cosa muy importante, que es igualitaria. Es decir, nadie es más valioso que otra persona, pero tampoco es menos valioso. Y en ese sentido, actualmente, es que precisamente hoy ha habido una distorsión, porque se piensa en los sistemas democráticos, por supuesto, que la forma de generar leyes es lo que la mayoría decida. Pero hay una confusión porque se piensa que lo que la mayoría decida es verdad. Eso no es cierto. La verdad no se obtiene por el número de votos. ¿Me explico? Es decir, la diferencia entre algo que es legal y algo que es legítimo, hay que buscar el bien común. Entonces, una ley que busque el bien de todos, excepto el de un ser humano, que sería el caso del aborto, pues no está buscando el bien común. Entonces no sería una ley legítima, porque la legitimidad la da en la búsqueda del bien común con principios morales fundados en la razón. Y entonces, por eso vemos hoy un gran movimiento en favor del derecho a la muerte, es decir, crear un derecho a la muerte que me permita a mí justificar lo que libremente decido, pero que yo no tenga responsabilidad en ese acto. Eso es lo que estamos viendo actualmente. Y entonces estamos viendo cómo se tergiversa la verdad, porque la verdad, repito, no se alcanza la verdad con el número de votos. Yo entiendo en los sistemas democráticos que es la manera de procesar las leyes, pero la verdad no está ahí. No necesariamente está en la decisión de la mayoría. Por ejemplo, algo que prácticamente no nos ponemos a cuestionar es que, por ejemplo, en el aborto se habla de la interrupción legal del embarazo. Lo escuchamos con mucha frecuencia y entonces resulta, voy a explicar por qué, que la palabra interrupción es un engaño. Porque la palabra interrupción significa que se detiene un proceso
pero que yo tengo posibilidad de continuarlo. Por ejemplo, si en este momento que estamos hablando, Edith, se interrumpiera la energía eléctrica, pues no significa que no podamos nunca recuperar la conversación, porque imagínate que se fue la energía eléctrica allí en la estación o aquí en mi casa, que es tu casa. Entonces, significa que se interrumpe, pero con la posibilidad de regresar. O, por ejemplo, en una vialidad tú vas circulando, se interrumpió la circulación porque están haciendo labores de bacheo en determinadas zonas. Perfecto. Implica que en determinado momento se va a continuar con esto. Entonces, la palabra interrupción es una mentira, le llamamos eufemismo, porque suena más agradable decir interrupción que muerte. Si yo te dijera asesinato, pues es diferente. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, ahora que en nuestro país, desafortunadamente aquí en México, estamos viviendo una escalada de violencia y hay asesinatos? Imagínate que yo dijera que un asesinato, si lo definiera, es la interrupción de la actividad física de una persona, interrumpiendo sus actividades mentales e interrumpiendo su nivel de socialización. ¿Te parece que sería una definición adecuada de asesinato? Cambia radicalmente cuando yo te digo asesinato, a yo te digo interrupción. Entonces, regresando al principio que mencioné de la bioética personalista, esa interrupción entrecomillada que ya te dijo que la palabra interrupción no cabe por las razones que te estoy dando, va en contra de la vida, o sea, es la muerte, y en lugar de la verdad me dicen una mentira eufemísticamente, es decir, para disimular la palabra muerte, privilegian la verdad, la libertad, pero sin responsabilidad. ¿Y por qué sin responsabilidad? Porque yo mismo, en la mayoría, genero un derecho a matar. Fíjate cómo se cierra el círculo, pero lo que estamos viendo es el ataque frontal a la vida con una mentira, ¿sí? Sin responsabilidad. Aquí traigo un texto que me gusta, que es del Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, que dice, el ladrón viene para robar, para matar, para destruir y para mentir. Fíjate cómo encaja este texto evangélico. Robar, por robarse la vida de un inocente. Matar, por supuesto. Mentir, por supuesto. Destruir, por supuesto. O sea, encaja perfectamente esto, pero la manera de encubrirlo es, menciono que solamente es una interrupción y creo una ley que me exime de mi responsabilidad en este acto de matar a un ser humano. Entonces, en esta perspectiva, y estoy utilizando la palabra ser humano porque algunos se justifican y dicen, es que todavía no es una persona humana. Ahorita vamos a tocar ese tema, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una cultura de la muerte que va en contra, por supuesto, de la vida, pero con mentiras muy flagrantes en donde se privilegia la libertad sin responsabilidad. Pues se encubre la verdad, que es la realidad de las cosas, para generar una mentira. Mira, yo quisiera, en el tema del aborto también quisiera tocar una segunda reflexión. Escucho con mucha frecuencia a quienes están en favor del aborto que dicen, es que yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Y entonces lo que sucede es, si hacemos un análisis genético del embrión humano o del feto, en ese caso el bebé, y hacemos un análisis genético de la madre, son dos análisis genéticos totalmente diferentes. Es decir, una cosa es mi cuerpo, y otra cosa es que el embrión depende para su desarrollo de su desarrollo físico de la madre. Entonces, no es lo mismo el verbo depender de la madre que ser parte del cuerpo de la madre, porque ahí es donde está la gran confusión. Como dicen, pues es mi cuerpo, es como si yo digo, me corto una mano, pues acabo es mío. Efectivamente, tú te cortas una mano y analizamos el ADN de la mano y resulta que sí es el mismo de tu cuerpo. Pero si analizamos el ADN genéticamente de un embrión, no es el mismo.
Es decir, hay una identidad biológica del embrión. ¿Y por qué se le debe proteger? Bueno, hay una cuestión muy importante que es cuestión de entenderla. Fíjate que este argumento, de hecho, el primer pensador filosófico que lo razonó fue Aristóteles allá por el año 400 antes de Cristo. Y Aristóteles decía, particularmente los seres vivos, que tienen dos características, es decir, el acto y la potencia. Es decir, el embrión en acto, pues es un embrión, pero tienen potencia convertirse en todas las características necesarias que lo lleven el día de mañana de manera autónoma, pues ser un ser humano autónomo e independiente. Entonces, el hecho de que el embrión, no podamos decir, es un proceso terminado, porque está en ese proceso, lo que sucede es que muchos dicen, no, pues es que como todavía no es una persona, entonces no merece ese respeto. El problema está, lo único que necesita el embrión, pues es tiempo. El mismo tiempo que tú o que yo tuvimos en el vientre materno. Nada más necesita el tiempo, porque de manera autónoma, el embrión, teniendo los nutrientes, la protección, la calidez y las circunstancias en el vientre materno, se puede desarrollar. Entonces, está pasando muchas cosas de ser potencia a ser acto. Mira, por ejemplo, el primer mes del embarazo, aproximadamente a los 35 días, ya late su corazón. Fluye la sangre por venas y arterias. Fíjate qué cosa tan maravillosa a los 35 días. Y empieza a desarrollarse pues, su cerebro, su hígado, sus riñones, etcétera. En la semana 7, pues ya tenemos que el embrión, que podemos llamar feto, mide 2.5 centímetros y pesa 9 gramos. Fíjate la maravilla de esto. Ya tiene definidos sus brazos con dedos, lengua y encías, piernas, rodillas, tobillo, etcétera. Y donde ha estado un punto de discusión también incluso muy legal, que se dice, antes de las 12 semanas es permitido el aborto y después de las 12 semanas no. A las 12 semanas, ¿qué pasa con este pequeñito? Bueno, pues mide aproximadamente 7.5 centímetros, tiene 28 gramos de peso, ya tiene uñas y párpados, cuerdas vocales, labios y nariz, costillas y vértebras. Cierra la palma de la mano y extiende los dedos del pie. Fíjate qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Qué lindo. Aquí hay un problema que quiero acentuarlo, Edith, porque fíjate bien, si antes de los 12 meses no se le reconoce su dignidad y se le respeta su dignidad, el valor intrínseco de la vida humana, y después de los 12 meses sí, de los 12 semanas, perdón, que serían aproximadamente 3 meses, pues significaría una cosa, y para quienes somos creyentes no necesitamos esta explicación porque sabemos que de origen el embrión humano nunca deje de ser un humano, es decir, no es un embrión de un pez, no es un embrión de un caballo, no es un embrión de una rana, no, siempre es un ser humano en proceso de desarrollo, pasando del acto, porque tiene la potencia de ser. Es como una simple semilla. Una semilla puede llegar a convertirse en un árbol, nada más dándole el tiempo y sus necesidades. Bueno, en ese proceso resulta que hay un problema incluso, me voy a referir, creo que lo religioso está por demás, nosotros creemos firmemente en la dignidad de ser creados por Dios, pero para quien no es creyente, yo le voy a hacer un comentario y le voy a decir que hay un problema filosófico profundo en esto, es decir, ¿por qué antes de los 12 semanas no se le reconocen sus derechos, su dignidad, y después las 12 sí? Porque implicaría un problema grave filosófico, es decir, hasta metafísico. Déjame decirte, las leyes se hacen para proteger los derechos de los seres humanos. Entonces quiere decir que yo no considero al embrión antes de las 12 semanas como un ser humano. Entonces tendría que ser un objeto. Y a las 12 semanas ser un sujeto.
¿cómo es posible que yo cambie de objeto a sujeto en la semana 12? Es un problema filosófico, porque un objeto es un objeto y un sujeto es un sujeto. Entonces, sería aberrante, y por eso dicen antes de las 12 semanas permitido, porque yo por lo menos en mi conocimiento y mi inteligencia, no sé cómo cambia de objeto a sujeto. ¿Qué quiere decir? Que siempre ha sido sujeto. Y simplemente en la semana 12 le reconozco la dignidad que antes no le reconozco. Fíjate lo que sucede. ¿Y cómo no se la reconozco? Bueno, pues creo una ley que no lo proteja antes de las 12 semanas, porque la mayoría decide que es verdad eso. Pero hay un problema profundamente filosófico. Para nosotros como creyentes, te digo, no tiene problema. Pero ¿cómo cambiar un objeto de un sujeto? Sería una aberración, no sería posible. ¿Me explicó? Es que la mayoría decide y dice que es verdad no reconocer la dignidad de este sujeto, vamos a llamarle sujeto, lo considera objeto, es decir, algo desechable, manipulable, como se puede ser una silla, un sillón, etcétera. Pero entonces lo que no entiendo es cómo él exactamente en la semana 12 se convierte en sujeto. ¿Me entiendes? Es un problema filosófico, ¿me entiendes? Si lo veo bajo esa óptica, si lo veo en la óptica religiosa, incluso filosófica, es un ser humano en acto como embrión, en potencia de llegar a ser. He escuchado algunos razonamientos que dicen, es que no es una persona humana. Mira, te voy a dar algunas características de una persona humana desde el punto de vista filosófico. Su dignidad, su capacidad de reflexión, su autonomía, su libertad, la razón, la conciencia y la relación con otros en un vínculo afectivo. ¿Le podemos pedir eso al embrión? Lo va a llegar a ser en potencia. En acto necesita tiempo. Incluso, déjame decirte, bajo ese mismo contexto, pues un bebé que ya nació, a ver, ¿tiene la capacidad de reflexión? No. ¿Es autónomo? No. ¿Decide libremente? No. ¿Tiene el uso de la razón? No. ¿Tiene conciencia moral de sus actos? No. ¿Se relaciona con nosotros? Empieza. Entonces, si nos vemos bajo ese punto, y esta es una definición filosófica de persona, pues entonces podríamos llegar a cosas muy graves. Pero déjame decirte otra cosa más grave. ¿Cuándo somos personas en plenitud? Lo que hay que entender que es un proceso permanente de acto y potencia, porque la persona es en acto, pero siempre puede ser algo más. Por ejemplo, oye, yo quiero estudiar un idioma. Bueno, en acto no conozco, por ejemplo, el inglés, pero en potencia puedo aprenderlo. Pues esa relación de acto y potencia nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte. Pero nace en el momento de la concepción. Nada más que no la reconozco. Porque la mayoría crea una mentira y decimos que por el hecho de que la mayoría lo crea, pues se convierte en verdad. Y eso es una mentira. ¿Sí? Vamos a repasar básicamente algunas decisiones bioéticas cuando se procuran algunos métodos artificiales de procreación. Fertilización in vitro. Ahí se da cuando, de manera en un laboratorio, el esperma del padre y el óvulo de la madre, se logra la fecundación y entonces se genera en principio un cigoto que después va a llegar a ser un embrión. El problema es que se hacen varias muestras y entonces se implantan algunas de ellas en la mujer y las otras simplemente se desechan. Entonces, en otras palabras, al ser humano que ya en principio es un embrión en proceso de desarrollo, me convierto en Dios y yo decido quién vive y quién no vive. Algunas veces se congela, se dice como un justificante, pero la realidad de las cosas es que las más de las veces se tiran a la basura. Entonces, imagínate, no reconozco el valor intrínseco de ese ser humano que ya tiene vida, pero que está en un proceso que necesita tiempo. Inseminación artificial homóloga. Bueno, es tomar el esperma del padre y de manera artificial inyectarlo
a la mujer. Por, en este sistema lo que sucede es que vamos a la dignidad de la procreación humana. El acto conyugal, que es una entrega íntima, tiene que ser unitiva y procreativa. Le estamos quitando el carácter unitivo y estamos haciendo algo artificial como inicio de la procreación humana. Entonces, la parte que se está violentando es la parte unitiva. Fíjate, el siguiente, banco de embriones. Bueno, pues es lo mismo, que está relacionado con la fertilización in vitro. Normalmente la fertilización in vitro es de la misma pareja. El banco de embriones es, yo genero embriones de dos seres humanos y luego lo implanto en una tercera mujer, en una tercera persona. Allí hay algo muy grave, aunque técnicamente se puede hacer, hay un principio en biótica que dice no todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. Y allí el problema está en que, en primer lugar, lo convierto en un material, el embrión lo convierto en un material, yo decido quién vive y quién no vive, porque ya hay vida en el momento de la concepción, ya hay vida, ya es un embrión, algo que se llama el estatuto del embrión humano, nunca deja de ser embrión humano, nunca, desde el principio. Tiene una identidad biológica diferente a la identidad biológica del esperma y del óvulo. Inseminación post-mortem. Bueno, imagínate nada más esto, es decir, de una persona que está muerta, se puede extraer el semen de esta persona masculina y entonces inyectarla artificialmente por inseminación artificial homóloga a alguna otra, que puede ser la esposa o puede no serlo. Imagínate la distorsión. En todo esto también hay un componente muy grave que es la identidad psicológica, es decir, el ser humano que finalmente llegara a nacer, quién es su padre y quién es su madre. Esto que se dice de una manera muy simple, tiene repercusiones muy fuertes en la estructura de la personalidad, porque para quienes tuvimos el privilegio de tener un papá y una mamá que siempre nos quiso, nos dio todo lo mejor de sí mismo, para una persona que, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy y a dónde voy? Pues queda encubierto, ¿me entiendes? Porque aunque soy un ser humano, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Mi madre es la que dio el óvulo o es la que me tuvo en el vientre materno por 9 meses? ¿Quién es mi madre? Es un problema psicológico ahí también muy fuerte para ese tipo de personas. La maternidad sustituta. Bueno, la maternidad sustituta igual, que es normalmente el embrión que está hecho como fertilización in vitro y se implanta en un tercer vientre para que todo el proceso del embarazo lo lleve una tercera persona. ¿Quién es la madre? Pues lleva preguntas psicológicas y filosóficas muy, muy fuertes porque no se está respetando un principio muy simple. Dios, cuando diseñó el mundo, algo que se llama la ley eterna, planteó la manera como se diera la vida y la procreación. Y dio al hombre y la mujer como instrumentos de esa procreación. Lo que estamos haciendo en la cultura de la muerte es romper ese plan de Dios y de manera técnica o artificial distorsionarlo para que entonces el ser humano pueda hacer cualquier cosa en una combinación, ahora sí, de biológica y psicológica y vivencial, y entonces el ser humano se pierda porque en realidad el proyecto de Dios es lo que está atacado, está violentado y se intenta destruir. Hay un libro que en particular yo recomiendo que se llama Construyendo la cultura de la vida. Es del maestro Tony Gracia, así lo pueden encontrar y lo buscan ahí en internet. Y es un libro que nos da la parte de la información científica, biológica, genética, y la contrapropuesta con todo lo que es el magisterio de la Iglesia y además con fundamentos bíblicos o evangélicos. Hace una combinación muy, muy interesante
incluso desde el punto de vista filosófico, para entender el irrestricto respeto a la vida desde el momento de la concepción. Porque yo lo veo ahora en el ministerio donde te digo que comento, que trabajo. Hay una figura que también a lo mejor es poco conocida que se llama el aborto psicológico. El aborto físico, bueno, pues es la muerte del ser humano, y el aborto psicológico es la figura del rechazo a esa persona que se está desarrollando en el vientre materno. Yo veo después las consecuencias ya de adultos, de personas, de sentir ese rechazo desde el vientre materno y no la aceptación irrestricta, el reconocimiento a su dignidad. Y entonces veo la grave distorsión psicológica que incluso en estos casos que se llama antiguo aborto psicológico, de personas que desde el primer momento fueron amadas y aceptadas, a las personas que desde el primer momento fueron rechazadas, casi como criadas, pues casi como una especie de carga, en lugar de un acto de generosidad y de amor hacia la nueva vida. Muchas gracias, bonito día.